El objetivo principal de las semanas académicas en línea es presentar a nuestros estudiantes, egresados y aspirantes temas de interés de las distintas áreas académicas, así como la oferta educativa disponible en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Esta primera semana está destinada a la División de Ciencias Administrativas, que nos presenta la conferencia La Nueva Economía del 2021, tema de gran relevancia en la coyuntura económica, social y política actual, derivada de esta nueva normalidad. Te damos la más cordial bienvenida y los dejamos con el doctor César Ruiz Moreno.
Sean ustedes bienvenidos a esta charla académica que tiene por finalidad entrar en la temática de la nueva economía del 2021. Sin embargo, nosotros la acotamos para no dejar ambigüedades, la intitulamos Multicrisis, lo que sabemos y lo que esperamos. Antes de dar inicio de lleno a nuestra charla, los invito a que nos acompañen para que esta frialdad de la distancia no se haga aún más fría, que entren a la página, a la plataforma menti.com para que me ayuden a interactuar con ustedes. Va a haber una serie de comentarios, más bien de preguntas, no es una evaluación, por supuesto, es una interacción entre nosotros. Y también los invito a que al final de la sesión, vayan acumulando o insertando sus preguntas en el apartado que tienen allí en su plataforma, para que al final podamos tener la respuesta si es que hay dudas sobre lo que estamos comentando. Muy bien, la primera, decía yo, por favor entren a la plataforma menti.com y intenten contestar de qué municipio o alcaldía nos acompañas. Ahí está la clave, si es necesario que la repitamos, lo comentan al final. Esto, decía yo, tiene que ver con una humanización de estas charlas a distancia. Bien, ¿cómo vamos a llevar este diálogo? Nosotros, ¿qué sabemos de las crisis o de la crisis? Segurito tienen muy claro que hay una crisis económica y que hay una crisis sanitaria. La verdad es que se descargan en otro tipo de elementos o conflictos que también llegan a una crisis, por ejemplo, la familiar, la social, en todo caso, la financiera no. Por eso, en su momento tendremos que hablar el por qué es tan importante que hoy no tengamos crisis financiera. Decía yo que la charla va a ir lo que sabemos de las crisis, lo que esperamos de las mismas en este año y en el siguiente. Posiblemente yo voy a hablar de 6 años más, ya tendré el fundamento del por qué. Lo que hay para México, por supuesto, y qué podemos hacer desde nuestra trinchera, es decir, desde nuestras actividades, sean estudiantiles, académicas o desde nuestro ámbito laboral. Por eso, decíamos, lo divido en 4 partes esta charla, y voy a comenzar. ¿Por qué considero yo, o por qué se considera que son, aquí le pusimos quíntuples, es decir, 5 crisis, porque consideramos la explosión de la sanitaria que viene acompañada de la crisis económica, y ahí lo pongo en negro, no hay crisis financiera, es decir, tenemos solvencia a nivel mundial, incluso me atrevería a decir que en México, con las modificaciones que se han hecho al presupuesto, posiblemente haya cavidad para que no haya una crisis de liquidez, pero bueno, pues ya no depende de un servidor, sino depende de políticas públicas, desde la política fiscal restrictiva o en todo caso la política fiscal expansiva, que parece ser que no se va a dar. Pero bueno, no creo que se llegue a una insolvencia en nuestro país. Ojo, no dije que no hay crisis. No hay crisis, hay crisis sanitaria, económica, política, social, familiar y la energética, que es una constante porque no dejamos los energéticos con origen fósil, y por eso decíamos que también tenemos una crisis energética. Bien, ¿nos debemos de preocupar o ocupar? Nos tenemos que ocupar. Las crisis son para crecer, para crear y para endurecer nuestras posiciones desde donde nosotros estamos. Entonces tenemos que crear, creer y crecer. Para eso son las crisis. Entonces ya no hay más fondo. Claro, en un momento más quizá me voy a contradecir, porque con el famoso segundo rebrote es posible que tengamos que ir a agudizar estas vaivenes de la economía regional, local y mundial. Bien, entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo 2 gráficas, es un análisis comparativo simple con la crisis financiera, esa sí fue, la del 2008-2009, que incluso en algunos países emergentes
ni siquiera habían pasado la totalidad de esas crisis en el 2017-2018 y cuando llega la pandemia, bueno, pues los agarró otra vez todavía más apretados. Lo que estamos viendo ahí es que los países emergentes se vieron menos afectados en las dos crisis, en el 2008-2009, y en esta crisis que es la del 2020, los países emergentes se ven menos afectados. Nosotros somos un país emergente. Entonces, es importante que empecemos a situarnos. México es un país emergente, no es un país desarrollado, no es un país en transición. Más adelante voy a seguir hablando de que es un país en transición. Tenemos a los países en vías de desarrollo, los países del tercer mundo y otros. Otros, ya diré el por qué no se consideran dentro de estas secciones, cómo se divide a los países de los 192 o 93 que tiene la ONU a los 212. No hay reconocimiento porque viven en constantes conflictos bélicos internos. Bien, esto es el inicio para que entendamos que nosotros nos vemos relativamente favorecidos en relación a los países desarrollados o a las economías avanzadas. Entonces, lo que tenemos aquí, voy a ir dilucidando cuáles serían los grandes conflictos del mundo. Voy a tratar de aterrizarlos hacia nuestro país en su momento, y lo que ven en su pantalla es que hoy tenemos casi 8,000 millones de personas, en realidad son 7,800 millones de personas a nivel mundial. O sea, otra vez lo voy a leer, 7,800 millones de personas. Es una barbaridad de gente en una tierra, en un mundo con ciertas limitaciones, recursos escasos. Tenemos otro concepto que atacar como humanidad, que es la pobreza. La pobreza con esta pandemia se incrementó de un 65%, o 63% para ser muy exactos, en el 2017, al 70%, siendo flexibles y teniendo una métrica, de alguna forma menos agresiva, porque en un momento más haré el recuento de lo que dice el Banco Mundial. Entonces, la pobreza es el 70% de las personas viven en pobreza moderada, la pobreza que le llama el Banco Mundial, y la pobreza extrema. Tenemos otro elemento que afecta mucho a la humanidad, el agua, la distribución, administración y asignación de agua, sea el agua potable o en todo caso el agua para riego. ¿Y por qué es importante el agua para riego? Bueno, pues porque se producen con ese tipo de agua, se producen alimentos y por supuesto ayuda a disminuir de alguna forma el impacto de la pobreza. Pero bueno, tenemos un problema local, regional y nacional. En su momento hablaré que incluso hay países que pudieran tener conflictos diplomáticos. Ya lo vemos con la presa de Chihuahua. Hoy tenemos un conflicto entre dos países, y ese conflicto tiene que ver con orígenes regionales de la distribución y asignación del agua. Si bien es para riego, decía yo, es muy importante para la agricultura, en todo caso para producir, para hacer producción. Tenemos otro elemento importante que impacta estas crisis que acabo de mencionar, la ciencia y tecnología. En su momento, en el 2013 más o menos, la industria 4.0 no estaba en auge como lo tenemos hoy. Hoy me parece que es uno de los grandes elementos que tenemos que administrar. No dije que atacar, no, por supuesto que no, hay que administrarlo, porque es algo que nos va a llevar al desplazamiento de fuentes laborales, la 4.0. En el 2013 teníamos, me voy a la cobertura de Internet. Internet no es igual a Industria 4.0, por supuesto, sino es una forma de montarla nada más. En 2013 teníamos una cobertura de Internet a nivel mundial del 34%. Hoy tenemos el 51% de cobertura a nivel mundial. Claro, es un crecimiento estratosférico en pocos años para la comunidad de 7,800 millones de personas, y por tanto me parece que es muy importante administrar esos dos conceptos. La 4.0, que es un fenómeno, por supuesto, no es tan simple,
y la cobertura de Internet. Por el otro lado tenemos la energía seguimos utilizando fuentes de origen fósil. Al menos tenemos a países desarrollados que no quieren trasladar sus cadenas de energía hacia fuentes de origen renovable. Por tanto, seguimos teniendo por allá en Medio Oriente, en el sureste de Europa también, problemas con esta distribución de la energía, pero aparte que se suscitan conflictos bélicos y en todo caso militares, recordemos a Siria, ¿no?, que pasan dos ductos de gas por ahí, pues tendremos que ver que esos conflictos sociales militares en algún momento hacen un impacto negativo en la calidad de vida. Bien, entonces me voy a ir con estos dos porque, miren, por aquí tengo producción y recursos financieros, lo pongo en azul, porque en la pandemia, insisto, no hay una crisis financiera, hay suficientes recursos para darle, liquidez a los mercados. Incluso las empresas siguen produciendo, las empresas que son pegadas o que son esenciales siguen produciendo y por tanto me parece que hay suficientes recursos para, si no, sí para paliar. Yo digo paliar es que le tendamos la mano a estas 4 o 5 crisis que acabo de mencionar. Los recursos financieros son suficientes para tener liquidez en este momento. Bien, por favor entren, decía yo, a menti.com. Esta es la siguiente pregunta. De las opciones que se presentan, escoge una a la que te dedicas actualmente. Bueno, lo que estoy haciendo ahí preguntándoles es, ¿son estudiantes, son docentes, son investigadores o en fin? Por favor contesten. Creo que no solo a mí me ayudaría, sino a nosotros, la comunidad que estamos organizando este evento, nos ayudaría mucho que nos ayudaran a contestar. Bien, ¿qué tengo aquí? Bueno, tengo, no están para saberlo, pero yo he pasado 7 crisis en mi vida en este país y lo que tengo ahí son 14 crisis mundiales con un impacto desde la métrica, es decir, desde los países que en su momento aportaban información, han sucedido 14 crisis contemporáneas. La primera por allá en 1873, duró hasta el 79, pero el impacto fue en 1876. No voy a ir, para efectos de tiempo, no voy a ahondar en ello, solo que quiero compartir que tenemos que aprender de las crisis y creo que lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien como humanidad, es decir, las hemos pasado. Y con esto me quiero ir a una reflexión. Seguro vamos a tener más crisis y seguro las tendremos que solventar. Tenemos que aprender que, por ejemplo, en este momento, decía yo, hay solvencia y tenemos que hacer desde políticas públicas hasta la administración de negocios, desde el punto de vista privado, tenemos que buscar las opciones de liquidez y no pararnos en razón de las 3 o 4, los 4 fenómenos que acabo de mencionar como crisis. Bien, sigo un poquito, tenemos otra crisis en el 1882-85, por ahí si no se alcanzan a ver, con todo gusto yo voy a compartir esta presentación, es un impacto del 0.02% y se le llamó en aquel tiempo a esa crisis Gran Depresión. Lo pongo con minúsculas porque en realidad cuando llega la crisis del 1929, 30, 33, bueno, fue tan grave o tan profundo el impacto que a esa crisis del 30, decía yo, 29, 33, se le llamó la Gran Depresión. Bien, tenemos otra crisis por ahí finales del siglo anterior al pasado, del 93 al 97, con un impacto pequeño, pero que tiene un impacto a nivel de los países que aportaban datos. Y luego viene un pequeño periodo del 1907 a 1908 con una contracción del 3%, y esta es de las primeras crisis financieras
realmente contabilizables, si le queremos llamar así, desde el punto de vista de la economía. Porque esto se originó en los mercados, los que existían allá. Allá estoy hablando de países como el Reino Unido, como ahora la zona euro, ¿no? Algunos países todavía no se conformaban como los conocemos ahora, y en Estados Unidos. Esta fue la primera crisis financiera que tuvimos en la historia y que se pudo haber contabilizado. Después viene una previa, que fue bastante pronunciada, previa a la Primera Guerra Mundial, en 1914, pero que fue opacada precisamente por esa Primera Guerra Mundial. Después de esa famosa Primera Guerra Mundial, que la ubicamos bien en la segunda década del siglo pasado, viene una crisis de contracción, estoy hablando de crisis económicas originadas precisamente por fenómenos financieros o económicos, y esta contracción fue del 4.4, pero nunca nos dicen, bueno, al menos la literatura que reviso con cotidianidad, esta crisis del 17 al 21, si bien fue de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, nunca nos dicen que hubo una peste negra o la peste española, que tuvo más muertos que vaya, se oye agresivo, pero tuvo más muertos que la Primera Guerra Mundial. Eso implicó que hubo contaminaciones, sea por la misma guerra o la movilidad, incluso llegó hasta nuestro país. Tuvimos bajas en México por esta enfermedad, y si ustedes recurren un poquito a esta historia de la peste española, pues sabrán que empezaron a utilizarse los tapabocas en aquel tiempo y que les dio una efectividad de aproximadamente el 33% en la disminución del contagio. Entonces, nada más para recuento. Y ya después nos pasamos a la crisis del 30, del 29, ahí le pongo 1930, 1932, en realidad fue del 29 al 33, y posteriormente hay una pequeña crisis en el 37. ¿Por qué sigo hablando de crisis? Bueno, la verdad es que siempre nos hablan del concepto y no nos dicen qué significa. Una crisis es una caída de la riqueza en relación a un periodo inmediato anterior con saldo negativo, es decir, no hay crecimiento, incluso hay decrecimiento. Y esto que le estoy mostrando es para que entendamos que las crisis son repetitivas. ¿Por qué? Porque el ser humano comete los mismos errores y vuelve a hacer lo mismo. Me voy ya nada más porque esto ya lo conocen, por ahí hay una crisis después de la Segunda Guerra Mundial, se le llamó la crisis de la posguerra también, pero fue una contracción del 15.4%. Es entendible cuando 70 países participan en la Segunda Guerra Mundial y que se quedan en bancarrota, por supuesto, y con una demanda o sobredemanda de productos para sus habitantes. Yo creo que ya las otras crisis ya las van a recordar porque es común que nos las mencionen. Es la crisis petrolera del 73 al 75, después una consecuencia del 82 al 85, ya viene una crisis, esto es financiero, en 1991-92, con una contracción del 3%, pero del 0.3%, pero en realidad esto ya es con números muy complejos. Cuando digo esto es que ya están participando la gran mayoría de los países que se encuentran afiliados, llamémosle así, a los organismos financieros internacionales. 0.3% es una barbaridad para los 47 trillones de dólares que se manejan en aquel tiempo como PIB mundial. Entonces, esto pareciera que no nos pegó a nosotros, claro que sí, son políticas monetarias que fueron mal utilizadas. ¿Por qué? Porque estaban tratando de controlar las hiperinflaciones de los países desarrollados y los países subdesarrollados. Entonces, estas políticas monetarias de alguna forma trataban de controlar esa inflación y se les pasaba la mano, llamémosle así, por tanto, teníamos unas contracciones pequeñas, pero en el volumen de dinero a nivel mundial son grandes volúmenes de recursos monetarios.
Y por último tenemos ya la crisis financiera que ya lo comenté, con una contracción del 3% en relación a lo que consideramos va a suceder con esta, bueno, pues es menor, ¿verdad? La contracción es del 3% y hoy posiblemente estemos hablando del 6.2%, pero con proyecciones, estoy hablando de contracción para este año, con proyecciones de datos de marzo, de abril y proyectados en junio. Es posible que nos vayamos al 7% de contracción, es decir, una crisis del 7% a nivel mundial es una barbaridad. Bien, pareciera que es un recuento de las crisis que hemos tenido a nivel global y me voy a analizar. ¿Por qué pongo esas gráficas? Estas gráficas pretenden hacer una proyección de lo que va a suscitarse en el 20 y en el 21. Hay la primera gráfica que tienen ustedes en la parte de arriba, del lado izquierdo, son proyecciones de finales del 2019. Si ustedes alcanzan a observar, ninguna está por abajo del 0%. Incluso que Japón no ha crecido en los últimos 20 años, y quizá 25, pues tampoco tiene una disminución abajo del 0%. Sin embargo, llegada la pandemia, ya estoy hablando de la gráfica de en medio, pues si alcanzan a ver, pues absolutamente todas las regiones y los países son las mismas, quiero recalcar eso, son las mismas regiones y países las que estoy comparando, y en este caso con la pandemia, con datos de abril y proyectados en junio, hay una contracción de la zona euro del 9.1% y de Estados Unidos del 6.1%, del 5.2%, en fin. Ahí la parte verde son los países emergentes, son los que menos se ven afectados. ¿Por qué esos países son los menos afectados? Porque tienen llamémosle así, las empresas que fabrican para las industrias desarrolladas. Entonces, no se ven tan afectados. Claro, si hay una de 2.5% negativo es una barbaridad para economías como la China, como la rusa, como la India, como la de Sudáfrica, como la de nuestro país, que llegamos a ser hace 4 o 5 años la 11ª economía del mundo. Bueno, pues es una barbaridad el 2.5 negativo. De lado, la última gráfica que tenemos es con datos datos de septiembre, también las mismas regiones, los mismos países, con datos de septiembre y proyectados en octubre. ¿Hay una disminución? Sí hay una disminución, y esto implica que tengamos proyectada para la zona euro una crisis del 10.1%. Y los países emergentes se mantienen, la proyección se mantiene para el 2020, pero sí hay una disminución de crecimiento para el 2021. Eso es muy importante. Somos un país emergente y vamos a tener un crecimiento no como se esperaba, del 4.3%. Ojo, estoy hablando de todos los países emergentes, no de México. En su momento ya hablaré y me tocará decirles qué es lo que considero que va a suceder con nuestro país. Entonces, estas comparaciones son importantes. ¿Y por qué Estados Unidos y por qué la zona euro y por qué solo lo grande o lo avanzado? Por la siguiente gráfica, permítanme ponerla, espero que se alcance a visualizar. Nosotros tenemos una relación de exportaciones con Estados Unidos del casi 76%, ¿verdad? Tenemos también una relación muy, muy fuerte con Alemania. De su lado derecho está toda la zona euro, está en un color lila. Y por supuesto tenemos la relación económica con la zona oriente, que tiene que ver con China, con Japón, con Corea del Sur, en fin. Esta gráfica, en su momento yo voy a dejar la liga para que ustedes interactúen. Esto para mí es relevante en razón de la relación económica que tenemos con esas regiones.
Entonces, le exportamos a Estados Unidos un 76% y le importamos el 56%. Hay un déficit, claro que lo hay. ¿Y quién no lo quita? Bueno, posiblemente China. Tenemos una relación de importación con China bastante fuerte, con Corea del Sur, por supuesto. Entonces, estos mosaicos que tenemos aquí nos tienen o nos tienden la idea hacia dónde vamos a seguir importando o exportando. Esto no es es un mapa que está emitido por el MIT y de alguna forma es más creíble que si fueran datos de algún organismo gubernamental. Entonces, por eso es muy importante que comparemos con quiénes tenemos las relaciones económicas para saber hacia dónde vamos a caminar. Estos datos me parece que si no los tenemos a 2020, porque es muy complicado, obviamente no ha terminado el año, sí creo que nos dan una pauta para saber a dónde tenemos que exportar y en todo caso de dónde exportamos más. Por otro lado, ya tenemos que entrar a lo que pudiera llamarse lo más triste, porque es posible que tengamos, no es posible, vamos a tener un repunte de esta pandemia y en su momento, proyectados esos datos en el 2020, pero con cifras de junio, nosotros íbamos a tener una caída del 8.8%, 8.5%, México, ¿verdad? Creo que vamos a ir, hoy el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proyectan una caída del 10%. Personalmente, César Ruiz cree que nos vamos a ir al 12%. Hay muchas formas por las cuales concluyo eso. Las políticas públicas no son las más adecuadas para enfrentar la pandemia que tenemos, no hay liquidez para las empresas privadas, o no hay prórrogas de pagos de impuestos, o no hay ayudantía desde el punto de vista fiscal. Entonces, me parece que estamos distribuyendo una riqueza que no generamos. Por eso creo que la crisis en el 2020 nos va a llevar a una picada entre el 11.5 y 12.5%. Esto implica que vamos a crecer el siguiente año. Sí, sí vamos a crecer, pero la verdad es que nos va a costar mucho trabajo, incluso muchos años, regresar a los niveles de crecimiento y distribución, porque eso es muy importante. Una cosa es que crezcamos, otra cosa es que tengamos riqueza y otra cosa es que la distribuyamos. Si no generamos riqueza, ¿qué es lo que vamos a distribuir? Bueno, pues deuda. Entonces, esa parte es muy, muy importante que la tengamos en cuenta. Europa, la gráfica que tengo en la parte de abajo, no puedo hacer la interacción, pero Europa está atravesando ya el rebrote, tienen incertidumbre y por supuesto que el hacer regresar los niveles de vida a finales del 2019 no va a ser sencillo. Incluso pudiéramos hablar que si tenían proyectados 2 años para regresar a niveles decía yo, de crecimiento, calidad de vida del 2019, es posible que se vaya hasta 3 con este rebrote. ¿Qué está provocando? Bueno, otra vez, paralización de los comercios, de la productividad, el desempleo y lo que tenemos es una baja en el consumo y en la producción. Y entonces la riqueza disminuye y si disminuye no hay cómo distribuirla. Entonces es importante, por eso pongo estas dos gráficas, si se alcanzan a percibir. Decía yo, esto es con la parte que tienen en rojo, es sin rebrote, pero ya eso lo tenemos que olvidar porque ya hay rebrote pandémico, y serían las pérdidas o en todo caso las caídas de las economías de su lado izquierdo, la gráfica del lado izquierdo. Y en la gráfica de abajo veremos que el periodo de recuperación de la zona europea va a ser mucho más complicado. Miren, ahora ya vamos con nosotros, hay que ver a México. Esto lo pueden consultar en la OCDE, por supuesto. ¿Qué es lo que tengo ahí? Tenemos 3 conceptos grandes y que implican
de alguna forma, calidad de vida. Si ustedes entran a la página de la OCDE en comparación, son 7 rubros más o menos los que se comparan, 9 rubros, y permitirán observar dónde nos colocamos en relación a los integrantes de la OCDE. Por un lado, esto se me hace muy interesante, el nivel de satisfacción, estamos a la mitad de los extremos, ¿verdad? Pero después, si nos vamos a las cosas finas, cuando lo que más apreciamos, es decir, lo que más percibimos que sería la seguridad, bueno, pues estamos en el penúltimo lugar, solo por encima de Brasil y de Colombia. Y en la parte de educación, pues estamos en el último lugar. Claro, ¿es grave? Sí, sí es grave, y sobre todo si estamos quitándole en el presupuesto en este año a la ciencia, a la educación y a la tecnología. Si estamos en el último lugar, pues ¿a dónde vamos a ir? Pues yo creo que nos tendremos que salir de esos análisis comparativos y nos tendremos que salir de la OCDE. Pero bueno, solo es un comentario personal. No es posible que le debamos de quitar del presupuesto a la educación, a la ciencia y la tecnología, porque la educación es lo que te permite ser o hacer libertad de alguna forma. Bien, una vez más los invito a que participen en esta interacción, ojalá y me puedan apoyar. Los países que consideras, no los que yo dije, porque igual no se alcanzaron a apreciar, ¿qué países consideras que tienen un impacto menos negativo y los que tú conoces? Necesito que me ayudes, es muy importante la interacción porque es posible que yo tenga datos duros, pero la apreciación de los estudiantes, de los colegas docentes es sumamente importante para enriquecer estas charlas que de alguna forma tendríamos que hacerlas de forma inmediata o personal. Bien, ojalá y me sigan apoyando con esta participación. ¿Qué esperamos? Bien, lo que esperamos no se ve tan halagador, pero hay que conocerlo. Si no lo conocemos, no sabemos cómo actuar. Y entonces esperamos un recrudecimiento, un lento crecimiento de la economía, es que el recrudecimiento va en la siguiente lámina. Los niveles de recuperación de los países desarrollados posiblemente sean, para los niveles que traíamos en 2019, posiblemente le cueste a la zona euro, a Estados Unidos, a Canadá, Australia, en fin, los que ustedes conocen, Japón, Corea del Sur, posiblemente les dure entre 2 y 4 años regresar a esos niveles de finales del 2019. Para los países en transición, estos países en transición son aquellos países que están a un grado, llamémosle así, o con variables muy simples para considerarse países desarrollados. Voy a poner el ejemplo, Singapur, algunos Emiratos Árabes, posiblemente en su momento se consideró a Chile en América Latina como un país en transición. Hoy yo lo pongo en duda por los conflictos sociales que se han suscitado en Chile, ¿verdad? Entonces, en su momento Corea del Sur fue un país en transición, ahora ya se considera un país desarrollado. Es decir, la calidad de vida y, por supuesto, la riqueza bien distribuida ha ejercido que Corea del Sur, con toda la inversión en educación, vuelvo a repetir, en tecnología y en ciencia, lo lleve a esos niveles de un país desarrollado. Solo como dato, en 1963, México ocupaba el lugar sexto, en niveles de educación, y Corea del Sur el 14º. Hoy Corea del Sur está en el segundo lugar de aprovechamiento educativo y nosotros estamos en el 38. Es un dato que me parece entristecedor, pero esa es la realidad de nuestro país. Seguimos con una denostación en la educación cuando sería uno de los principales o de las principales políticas públicas que deberíamos de ejecutar con mayor rigor. Bien, decía yo, los países emergentes, ya dijimos quiénes son, por ahí está Sudáfrica, China, Rusia, Brasil, México, en fin, los pueden ustedes observar en cualquier análisis que hagan de los países emergentes. Los países en vías de desarrollo, ¿por qué
¿por qué a más pobreza, más tiempo le va a costar regresar a los niveles del 2019? Los países en vías de desarrollo no están incluidos en los países emergentes, pero que tienen una economía dinámica. Son países, por ejemplo, los del norte de África, algunos países considerados del Medio Oriente, ¿verdad? Y que sí tienen condiciones de pobreza, por supuesto, pero que son economías que surgen y en todo caso son dinámicos. Y los países del tercer mundo, a diferencia de los anteriores, pues obviamente sus economías son bastante vulnerables o sumamente vulnerables sin que entren en conflictos sociales internos. Por eso es la diferencia con otros países donde yo pongo aquí que no hay métrica. Esos países son aquellos que no tenemos números con los cuales medirlos. El ejemplo claro es Corea del Norte, posiblemente Venezuela. Todos aquellos países que viven en constantes golpes de Estado, allá, los países de África Central, por supuesto. Esos países están en la parte de otros países o aquellos que no son reconocidos. Bueno, solo recapitulando en esta laminilla, lo que traté de expresar es el número de años que se va a llevar cada uno de los países en regresar a los niveles de crecimiento o de calidad de vida de finales del 2019. Tenemos que focalizarnos dónde estamos, somos emergentes y tenemos relación con los países desarrollados. Ojo, nos tenemos que colgar de ellos, sea con políticas o con tratados, que ya los tenemos, solo hay que afianzarlos. Bien, otra cosa, ¿qué es lo que esperamos? Pues ya no es necesario decirlo, pero es el recrudecimiento de la pobreza. Lo dije al principio de la charla, es posible que la pobreza extrema se incremente en un 9 o 10%. La pobreza extrema se le considera a aquellas personas que viven con menos de 1.9 dólares al día. Y la pobreza, llamémosle de en medio, se va a incrementar hasta llegar a un 23%. Esta pobreza de en medio vive con menos de 3.2 dólares al día. La pobreza moderada, que sigue siendo pobreza, son las personas que viven con menos de 5.5 dólares y alcanzan el 42%. Entonces, si hacemos una suma así simple, pues realmente yo me quedé corto en mi primer laminilla. Hoy lo que hacemos es el 74% de la población en el mundo está en los niveles de pobreza. ¿Sí es grave? Por supuesto que sí, pero también hay que verle su lado positivo. Grandes empresas le han apostado a la pobreza y no me dejarán mentir, las tecnologías esclavizantes le han apostado a la pobreza y es clarito que hay personas que prefieren utilizar su celular para las redes sociales que comer adecuadamente. Entonces, sí, hay más pobres, va a haber más pobres, por supuesto, hay que visualizarnos, hay que ser claros, no estoy diciendo que nos aprovechemos la pobreza, no, hay que visualizarnos en la administración en todo caso, de recursos destinados a la pobreza o en todo caso, hacer negociaciones con este volumen enorme. Si ustedes multiplican el 74% por los 7.800 millones de personas, es una cantidad enorme donde puedes hacer y ejecutar negocios que pudieran llevarte al éxito. Muy bien. Otra actividad que decíamos que llegó para quedarse y que no tiene mucho tiempo, la pobreza siempre ha existido, pero el Internet no, y menos la industria 4.0. Pero hoy me centro en el uso y la cobertura de Internet. Les comenté en un principio que el crecimiento de la cobertura había sido del 34% en 2013 al 51 o 52% en 2019. Es una barbaridad, es un salto cuántico si hablamos de esta cantidad. Por eso es muy importante que en los análisis económicos siempre puntualicemos la cantidad de personas con las cuales vamos a interactuar, sea de una región, de un país o del mundo entero, o de una región de países. Es muy importante la cantidad de población, porque eso me permite identificar al menos el mercado.
en el mercado de estos, de estos elementos de conectividad, pues obviamente ha crecido, por supuesto, y tendríamos que identificarnos con, en algún sentido con ellos, sea que seamos sus clientes, que seamos estos usuarios esclavizantes o esclavizados. ¿A dónde quiero llegar con esta palabra de Internet esclavizante? Bueno, que utilizamos el Internet para actividades no productivas, en todo caso las redes sociales, en todo caso juegos, también búsquedas que no tienen exactamente un nivel de enriquecimiento productivo. ¿Quién son esta población cautiva de tecnología esclavizante? Las personas que tienen entre 18 y 44 años. ¿Quién utiliza más estos medios de interacción? Si fueran 100 mujeres, pues parece ser que los hombres son menos, los que utilizan menos estas formas de interactuar. Es decir, las mujeres interactúan más con los medios de Internet esclavizante, o las redes sociales, o los juegos, o visualizar series de televisión a través del Internet. ¿Qué es lo que nos lleva en negativo Internet esclavizante o cobertura de Internet esclavizante? Bueno, que tenemos un costo de oportunidad en el tiempo improductivo o de tiempo productivo, como le queramos llamar. Utilizamos demasiado tiempo, si alcanzan a ver ahí las gráficas, bueno, de las 6.5 horas a nivel mundial en promedio, no dije que incluso hay gente que se desvela todas 24 horas, pero bueno, en promedio, la gran mayoría utiliza estas horas para interactuar con Internet o con motores de búsqueda que no lo llevan a la productividad. Por eso es muy importante que entendamos, hay que educar a las personas que utilizan estos medios de interacción cibernáutica. Y por último, la verdad es que hay un incremento del uso de Internet, ya lo vimos, pero también creo que hay un desafío. Hay un desafío en los países para educar a las personas a hacer uso productivo del Internet, llamémosle así, y de todos los beneficios, porque por supuesto que es una tecnología que llegó y que nos hace mejores personas, pero necesitamos educarnos en todo caso, educarnos desde la familia, incluso desde la educación formal y, ¿por qué no?, la laboral también, para hacernos más productivos con estos elementos que decía yo, que llegaron para quedarse y hay que administrarlos también. Muy bien. Después hay una cosa que me parece interesante. La industria 4.0 llegó por ahí como concepto en el 2011, 2010, pero en realidad ya venía haciendo sus presiones hacia la misma humanidad. Y esta industria 4.0, que si bien ahí yo pongo solo 3 o 4 conceptos, son como 10, ¿no? Estos lo dice quien primero habló del desplazamiento de puestos laborales, fue el Foro Económico de Davos por allá en 2019. Hoy ya sabemos que habrá puestos u oficios, perdón, que se verán desplazados por la industria 4.0. Por supuesto que está controversia. Yo no es que yo lo haya hecho, tengo las fuentes que en todo caso son el Banco Mundial, y también está algunos otros páginas que se dedican a hacer estudios serios. Y de su lado izquierdo pues tenemos oficios como carpintero, agricultor, lector, en fin. Dice que gracias a la 4.0 estos oficios puede ser que desaparezcan, y también tenemos las profesiones. Me llamó mucho la atención que digan que los abogados y arquitectos y contadores van a desaparecer. Yo personalmente creo que si solo nos dedicamos a hacer cosas rutinarias, es posible que esas profesiones, claro que van a desaparecer, pero aquellos contadores que se especializan, que se certifican,
que hacen sus maestrías, claro que esos no van a desaparecer, van a seguir siendo especialistas, por supuesto. Entonces, no hay que irnos con lo primero que encontremos en el Internet, hay que hacer un análisis consensuado. Lo que trato de expresar aquí es, la industria 4.0 sí va a desplazar algunos oficios y algunas profesiones, pero hay que estar atentos y hay que seguirnos preparando. De lo contrario, es posible que si yo me quedo solo con el papelito de la universidad, posiblemente esta inercia de la tecnología y de la industria 4.0 es posible que me lleve a pararme y en todo caso a desplazar parte de mi disciplina. Pero si utilizamos otras habilidades, que es lo que estoy tratando de compartir, necesitamos otras habilidades para que mi profesión pueda llegar a ser competitiva. Y esto solo se logra teniendo más autoaprendizaje, más autogestión del conocimiento y que sea productivo. Es decir, no podemos seguir, hasta verbo creo que se llama ahora, bueno, se dice, no podemos seguir googleando para aprender, tenemos que gestionar el conocimiento significativo, que es el aprender, comprender y aplicar. Entonces, yo los invito a que pues hagan este ejercicio. No es sencillo, no es fácil, porque a uno no le enseñaron desde el principio, pero el transitar de la vida nos lleva a esto. Hay que seguirnos preparando. Bien, decía yo, era controversia, es posible que ustedes puedan poner ahí en algún punto si hay otro oficio o otra profesión que consideren que sea desplazado, bienvenido, porque al final lo importante de estas charlas es la interacción. Bien, un conflicto que se viene y que siempre ha estado latente es la escasez de agua, pero hoy, lo dije en un principio, tenemos ya nosotros problemas con Estados Unidos, con una región muy específica, el norte de Chihuahua, y yo lo llevo a los municipios. Hay municipios que están dentro o enmarcados dentro de brotes de agua subterráneos, pero que a la gente no le llega. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay administración adecuada en localidades o en comunidades y que se utilizan como bandera electorera para los comicios. Hay que tener cuidado con esto. La verdad es que sería las personas que se dediquen a la administración del agua, no a apretar tuercas de tubería, no, que se dediquen a la administración de este líquido vital, me parece que pudieran llegar a tener mucho éxito, y sobre todo si hablamos de visiones de muy largo plazo. Recuerden que el agua no va a desaparecer, se va a transformar, pero o lo vamos a echar a perder, ¿no? Hay empresas, quien conozca la cuenca del Lerma, sabrá que los desechos son terribles por una zona industrial que se encuentra ahí. Muy bien. La energía, bueno, la energía es un problema que se viene, ya lo sabíamos. Solo voy a hacer un comentario más. Es posible que tengamos la próxima guerra, valga el apelativo mundial, posiblemente sea por orígenes y consecuencias de la administración del agua. No tengo yo los elementos en este momento para decir dónde se va a originar, pero es posible que así lo tengamos. Y la energía, pues ya hemos tenido guerras y guerras por el petróleo, por el gas, y el Medio Oriente por ser la zona de más producción y en todo caso de más canales de distribución, pues ha sido la más afectada desde el punto de vista bélico, militar. Las vamos a seguir teniendo siempre y cuando no cambiemos, no hagamos esta conciencia de generar energías renovables. Hoy seguimos teniendo y tenemos todavía países renuentes, incluso el más poderoso que es Estados Unidos, renuentes a hacer un cambio total de sus energías fósiles a energías renovables. Incluso es el que tiene más almacén de energías fósiles que cualquier otro país en el mundo. Y por eso decía yo que es posible que tengamos y nos enfrentemos a políticas de almacenamiento y comercialización de países. Nosotros tenemos en este momento
tenemos un problema con Pemex. Es un problema no solo porque está en quiebra, es decir, hay una quiebra contable y en todo caso financiera, no tiene liquidez, se le está inyectando más dinero. Es una empresa que pudo haber sido más rentable al momento de venderla, pero bueno, no va a ser así. Y seguimos queriendo producir energía fósil. Cuando tenemos todos los elementos, tenemos ya grandes parques eólicos, uno en en Baja California, por ahí en Sonora, en Oaxaca tenemos otro, pero incluso no tuvimos la oportunidad de aprovechar la planta nuclear de Veracruz. Y me parece que es fundamental identificar que si seguimos con esta tendencia a utilizar energías no renovables, pues vamos a seguir teniendo problemas regionales, locales, incluso ya problemas a nivel vecinal, que ya los habíamos visto. ¿Qué hay para México? Bien, para México hay un lento crecimiento económico, ya lo vimos si somos un país emergente. Si somos un país emergente, pues obviamente nos va a costar trabajo recuperarnos a niveles del 2019 en pocos años. Sí, como país emergente, desde la planeación estratégica, es muy difícil hacer una planeación a 7 u 8 años. Lo más seguro es que solo estemos planeando sexenalmente, y eso seguimos hablando de un país con grandes todavía debilidades en todo caso. Pero suponiendo que las políticas siguen dándose como las tenemos en este año, la recuperación para nuestro país es posible que se vaya a 7 años, incluso a 8 años. Si hacemos un cambio de timón, es decir, que las políticas públicas sean diferentes para el próximo año, ya no se puede, pero para el otro año es posible que la recuperación sea entre 4 y 5 años. Y, insisto, solo a niveles del 2019. Entonces, pues depende de nuestros líderes, depende de nuestros gobernantes. Por eso es importante que tengamos en cuenta, a ver, hay números, los números son importantes. Los discursos sí lo son, siempre y cuando queden escritos y en todo caso sean productivos. Si no, los discursos no tienen cavidad en un análisis serio económicamente hablando. ¿Qué vamos a tener? Esto es más que importante, me parece que es algo positivo. Tasas de interés bajas. Es decir, se han bajado las tasas de interés y me parece que van a permanecer así durante 2 o 3 años, este año y el siguiente. Entonces, eso es bueno, sí, porque podemos conseguir financiamientos a tasas preferenciales, llamémosle así, y en todo caso generar fuentes de empleo y en todo caso también ser innovadores y crear nuestros propios negocios. Entonces, las bajas tasas de interés son algo beneficioso. El gobierno va a trabajar con un déficit fiscal, posiblemente yo le puse, según los análisis que pude obtener, el 5%, es posible que se vaya al 6%, y esto implica que el gobierno se tiene que endeudar, no hay más. Y para nosotros es bueno, es malo. Los déficits, los economistas, los especialistas los consideran positivos siempre y cuando no pasen del 1.5% en promedio, dependiendo de la economía, de la fortaleza. Pero de un 5% es ya algo muy, muy fuerte. Si nuestra economía es de 1.3 billones de dólares, imagínense 5 más o menos como 60,000 millones de dólares. Dólares, no millones de pesos. Entonces ese déficit fiscal se va a trasladar ¿a dónde? Pues a la población. Es decir, esa deuda, porque no hay otra forma, ya se quitaron los fideicomisos, pero no es nada, son 60,000 millones de pesos, no hay una comparación. Entonces, ese déficit fiscal se tendrá que traducir en deuda, y esa deuda, en todo caso, será trasladada no a una generación, quizá a muchas generaciones, esa deuda pública. Viene aquí repetí 2 veces el año electoral. Por un lado tenemos elecciones en Estados Unidos, dependiendo quién tenga la batuta. Si sigue siendo Trump, pareciera que la relación
pues es estable, pareciera, con nuestros presidentes, ¿no? Nuestros ejecutivos, pero si llega el demócrata, bueno, pues no sabemos qué elementos tendría para la relación con nuestro país. Ojo con eso, hay que darle seguimiento. Insisto, tenemos el 75% de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Proyectos de reactivación económica, acaban de anunciar unos, 39, para ser exactos. Había una lista o un listado en noviembre pasado de 140. Bueno, hay que darle seguimiento. No es mucho, son 297,000 millones de pesos. Ojo, si lo traducen a dólares, no es mucho dinero lo que se avienta a la economía, llamémosle así, para reactivarla. Me parece que hay proyectos que no valen la pena. Ustedes consultan 39 proyectos de reactivación económica y se los van a poner en un listado. Ojalá y lo puedan hacer. Las regiones, tenemos regiones, ya voy a ser insistente en la administración del agua, incluso va a ser un punto de inflexión para los comicios del siguiente año. El riesgo país, nuestro riesgo país se incrementó por las políticas públicas del Ejecutivo, y con esta pandemia se fue a muchos puntos por encima de lo proyectado para este año. Entonces, un riesgo país vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que los inversionistas a nivel mundial no lo ven con buenos ojos, incluso sus proyecciones de inversión los contraen o lo retraen. Lo que decía me entristece es la disminución del apoyo gubernamental a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Veremos cómo podemos lidiar con ello desde su trinchera, desde mi trinchera, pues tendremos que redoblar esfuerzos para que salgamos más ávidos, en todo caso, con mayores habilidades y crezcamos desde el punto de vista como persona educada de alguna forma. Ya el escenario electoral lo conocen del año que viene, mucho dinero va a estar regado en programas sociales, eso lo saben. Así funciona la política en nuestro país, no es necesario que lo escondamos, pero también tendremos que visualizarnos en dónde está nuestra responsabilidad. No hablo del voto, no es una plática de cuestión electoral, necesitamos visualizar a dónde se mueven los recursos. Va a haber mucho dinero en el año electoral de nuestro país el próximo año, muchos puestos de elección popular que necesitan de personas preparadas como ustedes, en todo caso, para ser proveedores, para administrar campañas, en fin. Entonces, me parece que va a haber dinamismo. Creo que incluso me parece a mí que ese año electoral va a ser mejor que los 39 proyectos de reactivación económica que anunciaron la semana pasada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos como profesionales, como profesionistas, seguir la información dura. Y un ejemplo aquí, me parece que sería lo adecuado como administradores de empresas y en todo caso como trabajadores de empresas grandes o medianas, los reportes corporativos de las bolsas de valores hay que darle seguimiento. Es un elemento muy útil para la toma de decisiones. Entonces, estos reportes, si bien en julio, tuvieron una disminución drástica, ya lo sabíamos, salieron el día si no mal recuerdo, el día de hoy o el fin de semana, donde estos reportes corporativos es donde se indica o se precisa la toma de utilidades por parte de los accionistas, pero obviamente con unas planeaciones específicas. Ya estoy hablando de empresas, no estoy hablando de gobierno, y eso es muy importante, darle el seguimiento a esos reportes corporativos. Con una lupa tienes que visualizar hacia dónde están yendo estas empresas. Por otro lado, tenemos el reporte de producción industrial que lo lanza el INEGI, me parece que es una de las instituciones más serias que tenemos en nuestro país y que pudiéramos darle un seguimiento adecuado para la toma de decisiones. Donde yo me encuentre, sea que esté haciendo prácticas, sea que esté trabajando ya en las gerencias, que sea un directivo, donde yo me encuentre, tengo que visualizar datos duros. Decía yo, los discursos no me sirven si no está por escrito y en todo caso si no está aplicable el recurso. Ya, pues casi estoy por terminar. Ayúdenme por favor a
a participar en menti.com. Menciona algún otro país en transición que no se haya mencionado en la presentación. Decía yo cuál es la diferencia entre un desarrollado y uno en transición, es que tienen una calidad de vida casi similar a los países desarrollados. Entonces, si yo dije 2 o 3, por favor, si conoces algún otro, bienvenido, porque creo que no solo los que estamos de este lado tenemos conocimiento. Me parece que los que están de aquel lado de la cámara tienen mucho más, y si se enriquece el conocimiento lo vamos a hacer mejor para todos. ¿Qué podemos hacer? Pues hay un montón de cosas que tenemos que hacer, pero voy a tratar de compartir algo que he venido trabajando en los últimos años. Se llaman ambientes organizacionales, que se dividen en la empresa o el entorno interno, yo le llamé. En algún momento me lo quisieron corregir porque pensaban que la parte del prefijo in estaba mal aplicado. No, está dentro de la empresa interno, y después ese es un ambiente controlable, de alguna forma administrado y manejable, y eso puede ser una organización incluso no gubernamental, puede ser una organización que se dedique a la comercialización, pero son elementos que ustedes pueden controlar. Sigo hablando del entorno, es decir, son las políticas internas, son los conocimientos, son las estrategias, los recursos financieros, materiales, humanos, tecnológicos que tiene una empresa, una organización, y que puede controlar y manejar. ¿Qué está haciendo? Administrar para cumplir los objetivos y, en todo caso, su razón de ser. Eso es importante que lo identifiquen como manejable y manipulable, y en todo caso controlable. Porque después viene un entorno o una frontera, llamémosle organizacional, donde se encuentra el entorno específico inmediato. Ese entorno específico inmediato ya no es controlable, ya no, tiene interacción con la empresa o con la organización, pero ya no puede ser manipulable. En todo caso tiene injerencia de acción. Y ahí encontramos a la competencia, al mercado, al precio, la oferta, la demanda, el sector, el subsector a donde yo me dedico, y qué es lo que pasa ahí. Como yo tengo interacción con ese ambiente organizacional, lo que tengo que hacer es saber hacia dónde dirigir mis baterías desde el punto de vista de la administración de mis recursos. Es decir, si yo me dedico a la construcción y conozco que las empresas constructoras están teniendo baja demanda en sus quehaceres, pues yo también tengo que disminuir, en todo caso, mis inversiones. Si yo me dedico a la comercialización minorista y veo que los grandes mercados están disminuyendo sus herramientas, en todo caso, de agresión, también yo tengo que hacer, en todo caso, lo mismo, porque no puedo estar endeudándome con mis proveedores, con mis acreedores, si el mercado está teniendo una tendencia negativa. Bien, entonces, por otro lado, ya viene el entorno nacional, y ese entorno nacional ni tengo interacción, ni lo puedo manejar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que adaptar. ¿Qué implica esto? Bueno, que tenemos a un secretario de Hacienda que dice hacia dónde van las directrices económicas o de inversión, y yo tengo que estar observando, pero sobre todo desde el punto de vista, ojo, cuidado, el entorno nacional no necesariamente es el gobierno, pueden ser las grandes empresas, estas corporaciones que se viene a la mente, voy a hacer comerciales, Volkswagen, General Electric. Ese es un ambiente nacional y que opera. Yo tengo que adaptarme a ese ambiente organizacional. No puedo interactuar. Si soy un microempresario, si soy una empresa mediana, me tengo que adaptar a donde vaya ese ambiente organizacional nacional. Es decir, las decisiones que se tomen en las cúpulas las tendré que observar, adaptarme y aplicarme en esas decisiones cupulares. Ese ambiente organizacional nacional es importante porque marca las directrices y políticas, y en todo caso las adaptaciones que yo tengo que ajustar para poder permanecer en el mercado. Entonces, ojo, en el ambiente organizacional nacional no influyo, no lo manejo, no hay una interacción,
pero sí hay una adaptación. Tengo que saber si yo puedo seguir en el mercado. No, esa es la intención en este momento. En este momento de crisis tengo que permanecer en el mercado, tengo que generar estrategias que me permitan estar en el mercado. No estoy pensando en crecer, no es el momento de crecer. Incluso en la segunda laminilla yo hablé de administrar en todo caso el concepto de pérdida. En vez de visualizarme como ganador o jugador de las utilidades, en este momento tengo que visualizarme como administrador de las posibles pérdidas que se tengan en este año, o espero que no en el año próximo, pero sí hay que visualizarnos de esa forma, permanecer en el mercado. Y por último tengo el ambiente organizacional del mundo, donde hay variables que le pegan a la nación, ¿no? El tipo de cambio, la tasa de interés, los bloques económicos, ya no quiero repetir, pero las crisis, ¿verdad? Las crisis le pegan al entorno nacional y pues obviamente yo tengo que estar ávido de esa información para saber hacia dónde van los vientos del mundo en todo caso, porque nuestro país tendrá que insertarse, por más que quiera hacer una reversa en nuestros líderes políticos, la verdad es que la inercia, como tenemos el sistema económico actualmente en nuestro país, tendremos que ir con lo que se mueva a nivel mundial desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, hay que visualizar ese entorno mundial, no hay que dejarlo de lado. Yo aquí pongo algo que se repite en los 4 ambientes, es la tecnología. ¿Y por qué es importante la tecnología? Es una de las formas que puedo yo manejar y manipular y en todo caso adaptarme. La tecnología que maneja mi empresa, una cosa es la que maneja mi empresa, otra es la que maneja el sector o la competencia, otra cosa es la tecnología que como política pública pueda manejar el gobierno y por último, la tecnología de punta, en todo caso, que se está manejando a nivel mundial. Es un ejemplo claro de que si se repiten los mismos conceptos son diferentes en la forma de manejar, controlar, adaptarme y en todo caso darle el seguimiento para que pueda yo permanecer en el mercado. Básicamente aquí concluyo mi presentación. Yo les invito a que haya la presentación las preguntas y solo dejo esta reflexión. Si el entorno permanece constante, los cambios mínimos personales son saltos cuánticos para la transformación del medio. Y el otro es, no importa si te equivocas al hacer, no importa. La inercia del cambio te llevará al éxito. Yo dejo la presentación ahí, tengo unas preguntas, déjenme, voy a ir contestando una por una. Dice, en términos del desempleo, ¿cómo se vislumbra la situación para México? Si vamos a tener una caída en la economía del 11%, la verdad es que el desempleo se va a agudizar, por supuesto que va a haber economía subterránea también, va a surgir esta forma de autoempleo y en todo caso el trasladarme a un tipo de economía diferente a la que conocemos como la formal, sino va a estar la informal, pero aparte se va a agudizar en razón del crimen organizado. Vamos a hacer caldos de cultivo, como dicen por ahí, para estos desempleos que se van, están a la orden del día. A mí me parece que vamos a llegar hasta el 8, entre el 7 y el 8% de desempleo, que son cosas diferentes a la caída de la economía del 11%. Entonces, la verdad es que va a haber un desempleo muy fuerte. Con un segundo rebrote tengamos otra caída del desempleo por ahí en febrero y marzo del año que viene. No me gusta a mí hablar así, pero si no conocemos, si no nos informamos, lo más seguro es que nos agarren estas sorpresas de bajada. Entonces, sí, hay que visualizarnos en estas crisis. Son 5 que yo estoy postulando, pero también no se les olvide,
la parte financiera está ahí. Hay que visualizarnos como, como posibles, de alguna forma, demandadores de financiamiento. Espero haya contestado. Sí, va a haber desempleo y posiblemente se repita y se agudice en febrero, marzo, si el rebrote no es controlable. Híjole, y como vamos en estas políticas sanitarias, no quiero avisorarme en ese punto, pero el desempleo va a ser aún más por ahí en febrero, en marzo. ¿Qué consideraciones deben tener las familias para el 2021? Consideraciones económicas: no es momento de ahorrar, no es momento no hay, primero, no hay forma porque no tengo recursos. Y si no tengo recursos para satisfacer mis necesidades básicas, las primarias, las secundarias, las sustitutas, bueno, pues no voy a tener cómo ahorrar, ¿no? Entonces, no hay recomendación de ahorrar. Las familias comunes, que somos más o menos, yo también, aquí no quise hablar de la pobreza de nuestro país, pero estamos hablando del 65%, 65 al 70% de nuestro país de pobres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La verdad es, por ahí oí a un premio Nobel de la Paz del 2006 y dice que hay que ser innovadores. Para ser innovadores necesitamos habilidades, necesitamos capacidades, necesitamos capacitación. Y entonces lo que yo recomiendo en todo caso es visualizar un negocio de alguna forma inmediato con dinamismo, que se me viene a la mente. No dije y no recomiendo que un puesto de paletas, no. Tenemos que inyectar tecnología a cualquier negocio que nosotros pretendamos llevar de manera seria. Si no inyectamos tecnología, la que quieran ustedes, puede ser la esclavizante o no, es posible que estos negocios personales o familiares no lleguen a buen puerto, incluso nos lleguen. Si yo pido prestado dinero al banco, me lo va a prestar, pero me voy a endrogar para un puesto de paletas que no me lleva a ningún lado. Entonces, sí, el autoempleo me parece que es adecuado, pero siempre hay que visualizar, inyectar tecnología. Si fuera de punta, excelente, pero bueno, si la que tengamos al alcance. Entonces, para mí, personalmente, creo que es que hay que ponernos a trabajar, hay que producir y hay que inyectar un poco de tecnología en lo que yo esté visualizando como un negocio propio, personal. Vas a buscar trabajo, pero no va a haber. Es decir, no va a haber como quisiéramos que hubiera. Es decir, puede ser que los mismos empresarios castiguen mucho los sueldos y los salarios y, bueno, pues ya es una decisión personal. Entonces, yo sugiero que haya autoempleo en el sentido estricto de generar negocios con una tecnología simple. Espero haya contestado. ¿Qué puedo hacer como microempresario para superar esta crisis? Pues yo creo que lo acabo de contestar. Hay liquidez en los bancos, hay en los intermediarios bursátiles, hay liquidez. Entonces es necesario que te acerques. Sí, pues te van a pedir, a ver si la broma no, hasta la vacuna de la mascota, pero hay que preparar los documentos y hay que hacer un plan de desarrollo de tu micronegocio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estás visualizando tu panorama, tu mercado? Nosotros somos una economía vulnerable, entonces no voy a planear a 10 años, no. Si eres un microempresario, tienes que planear máximo a 2 años. Entonces, por cada trimestre lleva tus proyecciones. No tienes que contratar a un contador ni a un economista. ¿Cuánto crees que vas a vender y cómo vas a recuperar eso invertido? ¿Y en qué lo vas a invertir? Eso es lo que a mí me parece que es fundamental. Hay que endrogarse siempre y cuando consideres que tu mercado es relativamente seguro y si puedes inyectarle algo que implique más eficiencia, más eficiencia, porque una cosa es que sea eficaz y la otra cosa es que sea eficiente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Inyectándole un poco de tecnología a tu negocio. Espero haya contestado también. ¿Qué efectos secundarios tendrá esta situación para la educación privada en México? Bueno,
hay que ser honestos, la baja en los recursos de los aportadores del pago, pues es posible que se vean desplazados en la parte laboral o en todo caso disminución de la matrícula. Las grandes universidades y privadas me parece que no se van a ver afectadas, tienen un soporte financiero adecuado, pero hay otras universidades a las que consideramos que pudieran verse sumamente afectadas por la baja de la matrícula y en todo caso, si hay baja la matrícula, pues también los docentes, yo soy docente, también me voy a ver afectado, me van a quitar horas, me van a quitar trabajo. Entonces, esto es un proceso que va conectada cada una de las ramas desde el punto de vista productivo. Entonces, sí, me parece que va a haber baja de la matrícula en educación, y no nada más en la privada, incluso en las universidades públicas, porque habrá gente que, perdón, pero no tienen la conectividad y no tienen ni siquiera para cargar el saldo. Yo lo he visto, decía yo, en el Estado de México, le cargan 20 pesos a su celular para visualizar las tareas, pero en lo que lo visualizan y en lo que cargan y en lo que descargan, ya se fue el dinero. Entonces, también va a haber baja en la matrícula en universidades públicas. Sí, entonces hay baja y segurito. No sé qué porcentaje. Yo defendería mi posición. Me parece que la baja de la matrícula será entre el 5 y el 10% en universidades con soporte, es decir, como esta universidad. Pero habrá universidades más débiles, muy débiles en todo caso, ya hay que ser claros, que son de reciente creación y que su matrícula se vaya hasta el 50% de desplazamiento. Estoy hablando de las privadas. De las privadas, decía, sin soporte financiero. ¿Cuál sería cuál sería un reto importante a considerar dentro de la formación de los docentes? Me parece que hay que desarrollar habilidades blandas, es decir, tenemos la técnica, nosotros somos técnicos de alguna forma, somos especialistas, pero me parece que hay que desarrollar habilidades blandas para tener esta sensibilización con estas nuevas formas de enseñanza. Hay toda una estructura, perdón, de habilidades blandas que tienen que ver con la interacción a distancia y me parece que es ahí donde pudiéramos tener las mejoras, porque una cosa es que nos plantemos frente a la cámara y otra cosa es que tengamos la suficiente sensibilidad de compartir y en todo caso que tengamos la atención, pero más que tengamos la atención, que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga frutos y eso solo me parece que más, si yo sé modelos cuantitativos para la toma de decisiones, pero pues eso no me dice nada. Si yo soy especialista en ello, también no me dice nada. Necesito compartir adecuadamente para que el interesado, en todo caso el estudiante, tenga la suficiente atención y que el proceso de enseñanza-aprendizaje se incremente hasta donde se puede. La verdad es que hay que ser honestos. Estos meses no hemos aprendido mucho, pero me parece que la calidad educativa y en todos los rubros, estoy hablando desde la básica hasta posgrado, me parece que la calidad ha disminuido, pero vamos a retomar el trabajo, ya aprendimos, hay que ver cómo podemos regresar a esos niveles que consideramos de gran calidad. En todo caso, sí, yo pienso que hay que desarrollar habilidades blandas en línea, sobre todo en la descripción, en el compartimiento, en estos haceres desde el punto de vista de videos, de explicaciones, que no es lo mismo estar en un aula a que lo desarrollemos en un aula virtual. Y sobre todo, describir lo que queremos transmitir. Me parece que ahí tendríamos que, yo no sé si está, pero incluso aprendamos a redactar. Y no dije que tengamos faltas de ortografía, sino cómo transmitir un párrafo para que sea la parte central
de nuestro cliente, en todo caso del estudiante. Sí, yo creo que tenemos que desarrollar habilidades blandas para la intercomunicación en línea. Yo creo que el sector turístico está levantándose, ya no le importa. A ver, déjenme nada más explicar esta parte. Yo vengo de un municipio que se dedica al turismo de temporada, que es finales del año. Y no iba a haber feria, pero la gente que conoce ese pueblo no le importa, y este fin de semana pasado estuvo a reventar. Nosotros, los que estamos confinados o que tratamos de estar confinados, de repente necesitamos salir y creemos que no va a pasar nada, y entonces desobedecemos ciertas medidas. Y quiero llegar a lo siguiente. El turismo me parece que va a repuntar en estos 2 o 3 meses con el recrudecimiento de la pandemia. Me parece que otra vez vamos a tener que cerrar algunos negocios, e incluso las playas también se van a ver cerradas. No dije que así va a ser, solo sé que si seguimos con las políticas públicas sanitarias como las llevamos, es posible que el rebrote sea muy agresivo para enero y febrero. Entonces, hoy creo que el turismo se empieza a levantar, llamémosle así, pero si hay un rebrote, pues vamos a tener que visualizarnos hasta mayo del siguiente año con una realidad adecuada del sector turismo. Soy comerciante, es conveniente obtener financiamiento. Sí, claro, sí. A ver, hay liquidez, hay dinero. No terminé, creo que la pregunta dice, ¿es conveniente obtener financiamiento en este momento? Sí, sí. Si eres comerciante, es plausible que obtengas financiamiento, pero por favor planea. Es decir, no solo obtengas el dinero y te lo gastes como lo hemos hecho en la gran mayoría de los que hemos tenido algún financiamiento o microfinanciamiento. No consigas 100,000 y 50 lo gastes en tu casa o en un coche o en algo personal. Definitivamente tienes que separar necesidades familiares de las industriales o de las de negocio. Si no tienes esa separación, no consigas. Pero si tienes perfectamente claro cuál es tu negocio y a dónde vas a destinar esos recursos, definitivamente es un buen momento para conseguir. Y por supuesto, en algún momento vas a tener la oportunidad de que tu negocio crezca y se incremente. Entonces, recomendación, sé clarito y enfático en cuál es tu negocio, porque me dices que es comerciante, yo espero microcomerciante, no lo sé, pero cuál es tu negocio. Y consigue financiamiento, por supuesto, lo hay, y separa perfectamente las actividades del negocio de las familiares. Ni siquiera para un birlo ni para una llanta del coche familiar. Tienes que hacer clarito la contabilidad en todo caso, y para que esto te dé frutos. Si empiezas a mezclar con necesidades familiares y las del negocio, otra vez vamos a llegar a un endeudamiento que no tenía razón de ser, y por supuesto que no llega a generarte, en todo caso, las utilidades que consideras. Espero haya sido claro. Es decir, sí hay liquidez y sí es bueno financiarse. Bien, parece que son todas las preguntas. En todo caso... Sí, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. De verdad, muchas gracias por estar en nuestro 80 aniversario. Creo que ha sido una plática y una charla muy amena y que será de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias. Al contrario, yo soy el agradecido, gracias a la Universidad de las Américas por invitarme, y bueno, y espero haber compartido la charla adecuadamente. Y bueno, nada más a todos los que están viendo esta sesión, invitarlos a las sesiones informativas que se llevarán a cabo el día miércoles a las 12 del día para la licenciatura de Administración de Empresas, y el día jueves a las 12 del día para la maestría en Administración. Gracias.